Noticias frescas como agua de manantial. Anécdotas que burbujean como una fuente de soda. Efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud. Y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Seguimos con La Fuente cuando son las 12 del día con 26 minutos. Ya les adelantaba un poco, tenemos una invitada muy especial, pero primero quiero presentarles a mi compañera a esta hora en los micrófonos, Maritza Tapia. ¿Cómo estás? Muy bien, la vida nos reencuentra. Sí, nos trae de nuevo. Estudio de radio. Muchos años. Les contaba, tenemos una invitada especialísima hoy día, la autora de Yo Soy India, la identidad mestiza de Gabriela Mistral. Este es el libro que la tiene hace varias semanas ya acá en nuestro país y que la trajo a la Universidad de Chile a realizar una serie de actividades para ahondar más en esta publicación, para ahondar también en la vida de Gabriela Mistral. Conversamos a esta hora en La Fuente con la académica de la Universidad Estatal de Arizona y una de las biógrafas más reconocidas a nivel mundial de Gabriela Mistral, Elizabeth Horan. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecida de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. De hecho, se escuchaba, estábamos hablando fuera de micrófono también sí. Con Elizabeth. Partamos por Gabriela Mistral. ¿Qué es lo que te motiva a ti a estudiarla? Estamos hablando de los años 80, más de 40 años dedicada a leer sus artículos, a darle también un imaginario a esta gran poetisa que tenemos en nuestro país. ¿Cómo es que partes? ¿Qué es lo primero que lees de ella? ¿Y qué es lo que te hace como generar esta llama de quiero seguir en este camino? Pues buena pregunta, lo agradezco. Y que a diferencia de la mayoría de los chilenos, no crecí con los piececitos de niños azulosos de frío. Y conocí de ella por parte de una amiga exiliada chilena, parvularia, cuando vivía en California. Y ella me decía, sabíamos que nosotros en Chile teníamos no tan solo uno, sino 2 premios Nobel, porque todo el mundo en Estados Unidos en aquel entonces sabía de Neruda. Claro. Era pues un consigna de la época conocer de Neruda. Pero de Mistral, yo saqué de la biblioteca un libro que decía Lecturas para Mujeres. El título me atrayó. Pensaba, ¿tan solo para mujeres esas lecturas? ¿Qué pasa si un hombre toma este libro? Claro, se va a quemar, ¿no? Y a la misma vez saqué un volumen de poesía, Lagar. Entonces yo me pasé y me detené en Lagar en las poesías Locas Mujeres. Y yo pensaba, esta poesía extraordinaria de una mujer capaz de escribir de los griegos antiguos, pasándolos los mitos para que sean actuales y sobre mujeres, y de poesías como La Bailarina, como La Abandonada, yo me sobra y todo me sobra como traje de fiesta para fiesta no habida. Estas cosas así, y también a la misma vez este espíritu de rebeldía tomé muy en serio. Entonces me volví a esta de Lecturas para Mujeres que ella había escrito más de 20 años antes, y es una antología de cosas de la América Latina que ella publicó en México en 1924, entonces para el gobierno de México, y tiene una frase que decía que la única razón que las mujeres están en el mundo para la maternidad, o sea, para la maternidad biológica o para los que no tenemos hijos, la maternidad espiritual. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo es que la misma mujer escribió estas 2 cosas tan distintas? ¿Una mujer inteligente dice eso? Y entonces me metí por la contradicción que es el señal de siempre en Mistral. Elizabeth, ¿cómo te imaginabas a Gabriela Mistral antes de saber cómo era físicamente, dónde trabajaba, dónde había crecido? Porque la historia de Gabriela Mistral es bien particular, cuesta entender de dónde nace, de dónde sale al mundo. Pero ¿cómo te la imaginaste la primera vez que tomaste un libro de ella? Bueno, yo suponía que era una mujer muy rebelde
y muy inteligente y muy original. Y lo que entendí con un poco más de lectura es que era totalmente autodidacta. Y eso de ser autodidacta es importante porque cuando uno es autodidacta uno tiene que aprender su propio gusto. Entonces ella no fue influida por una persona u otra, sino por lo que ella escogió de los libros con quien ella topó en la biblioteca, como yo. Sí. Pero yo tenía maestros y profesores. Tomas este libro, estamos hablando de los años 80, y tú dices, ya, yo quiero estudiar a esta mujer contradictoria, a esta poetisa. ¿Cómo sigue tu camino? Bueno, viniste a Chile también, estabas haciendo tu doctorado. ¿Y cómo te sigues reencontrando con esto a lo largo de todos estos años? Pues mi amiga la chilena, voy a decir su nombre acá, que era Yolanda, o es Yolanda Provost de Fuentes, ella me decía, ¿por qué no escribimos una carta a Dorestana? Ah, sí. Porque yo gradué de Barnard College y no sabía que Dorestana había encontrado por primera vez Gabriela Mistral en Barnard College. Yo sabía que Dorestana se había graduado de Barnard. Entonces, yo escribí una carta a Dorestana y decía en mi carta, bueno, me impresiona bastante la poesía, y lo escribí en español con la ayuda de mi amiga chilena. Y eso era más o menos, no sabía en aquel entonces que Dorestana había hecho algo casi lo mismo y que yo tenía en aquel entonces la misma edad como ella cuando ella lo había hecho. Y pues, pero no conocí eso hasta que estuve donde Doris Atkinson, iba revisando los archivos antes de que se vaya a Chile. Que ella les contesta inmediatamente y... Sí, me contestó, pero no por carta, porque ella no le agradó escribir las cartas. Me contestó por teléfono. Entonces recibí una llamada y ella me decía, pues visítame cuando pases por Nueva York. Yo vivía en California en aquel entonces sí, lo hice. Y nosotros fuimos caminando y yo he escrito sobre eso. Yo le pregunté qué va a pasar con este archivo, porque yo sabía que tuvo un gran archivo. Era bien obvio, porque ella me llevó a un townhouse de Greenwich Village y estaba rodeado de papeles, de documentos, todo. Entonces pregunté, ¿qué pasará con todo eso cuando usted se muere? Porque tenía 26 años y uno se pregunta cosas así. Y ella me decía, pues tengo una sobrina, ella se va a encargar de eso. Así fue. En este camino que has tenido descubriendo a Gabriela Mistral, estudiándola, leyéndola, ¿cómo has ido ir creciendo con ella? También con el paso del tiempo, con el crecimiento del feminismo, por ejemplo, que no es el mismo feminismo. O sea, casi no existía cuando Gabriela Mistral empezó a trabajar. ¿Cómo crees tú que existiría Gabriela Mistral si hubiese nacido en nuestra época? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, que sí, el feminismo existía en la época de Mistral, pero es un feminismo bien distinto, muy restringido, ¿no? Hay muchas condiciones en que, pues siempre hay condiciones, pero pues cuando llegué a Chile con una beca Fulbright que me cambió la vida, porque antes de eso había tantas cosas que no entendí ni conocí ni nada. Era en 1985-86. En dictadura. Claro. Sí, durante la dictadura. Yo viví muy cerca de acá, en Tobalaba con Providencia. Entonces, había un grupo de mujeres que había comenzado a reunirse en la Casa La Morada, se llamaba, en Bellavista. Ellos publicaron una antología en 1990, una colección por autores muy buenas, como Raquel Olea, Eliana Ortega, pues incluía cosas de Cecilia Vicuña, una colección excelente. Se llamó una palabra cómplice. Entonces con eso y también con el haber vivido en Chile y haber leído algo de la historia del feminismo en Chile, eso me entusiasmó bastante para conocer aún más de la historia chilena. Sí. Para entender cómo Gabriela Mistral era y no era parte, porque el signo de la contradicción.
en que ella se nació bajo este seño. Estamos conversando hasta ahora con Elizabeth Horan, ¿cierto? Académica y una de las principales biógrafas de Gabriela Mistral. Tomándome justamente lo que decía María Francisca y que lo hablábamos también hace un ratito, con el paso del tiempo, ¿cuán preparados también estamos hoy día las chilenas, los chilenos, para leer y entender a Gabriela Mistral? Lo decíamos al inicio de la entrevista. Piececitos de niño. Pero ella es mucho más que eso, ¿no? Una mujer enigmática, contradictoria. ¿Estamos preparados hoy día? ¿Tenemos nuestra mente más abierta para entender a Gabriela Mistral? Otra pregunta buenísima. Yo diría que es un gran desafío decir que uno realmente está preparado para leer Mistral, porque hay tantas facetas, ¿no? Hay tantas. Pues en algunas maneras estamos, pues, los chilenos o el mundo está mejor preparado que antes en los sentidos de leer poemarios como Poema de Chile. Que en aquel entonces, en los 80, había muy poca gente trabajando el asunto de Poema de Chile. Este era el primer poemario que yo leí entero porque nadie había escrito de él. Yo pensaba mejor comenzar con algo que nadie se sabe nada. Entonces, es un poemario nacionalista, pero nacionalista en el sentido totalmente distinto de lo que era en aquel entonces. ¿Me entiende? Que ahora los chilenos, yo creo, están mucho más preparados para leer este poema ecológico, en que la figura del niño, la poeta que es una fantasma que vuelve a Chile acompañado por el niño y un huemul, porque ella pensaba que el huemul, en vez de... ¿Ustedes saben el qué? cóndor. Sí. El escudo nacional. Nota 7 hoy. Muy bien. Entonces, sí, en este sentido, para entender lo ecológico, de la mentalidad ecológica que tenía ella muy en avance de su tiempo, que sí, eso. En cuanto a las poesías de las locas mujeres, ahora sí, mucho mejor que antes, muchísimo. Pues yo me metí cuando llegué a Chile, y yo decidí que iba a leer toda su prosa periodística. Y no entendía en aquel entonces que había muchas cosas no publicadas. Yo creo que todavía debe haber cosas no publicadas de Gabriela Mistral entre medio de todos los archivos. Sí, sí. Cosas inéditas. Sí. ¿Cómo crees tú que... Bueno, Gabriela Mistral también tiene otro lado que es muy fascinante, que es su lado de profesora. Ella siempre muy preocupada de la educación, siempre altamente preocupada por las niñas y niños de este país. ¿Cuánto crees que eso influyó en la historia de nuestro país, ahora que nos cuentas que siempre te interesó mucho también la historia de Chile? Porque yo creo que si bien la poesía de Gabriela Mistral nos ha marcado, también esa faceta de ella, de profesora. Creo que hay ahí algo que siempre nos ha motivado como dentro de la historia de Gabriela Mistral, esto de ser profesora como de espíritu, como tener el entusiasmo por la educación. Sí, eso de ser profesora es muy importante, entender su desarrollo como poeta. Porque ella empieza publicando en los diarios regionales de Coquimbo, sí. Pero cuando realmente comienza a formarse con intención, es cuando ella comienza a escribir lo que ella dice, historias, cuentitos para sus estudiantes del liceo cuando está en Antofagasta. Es un momento decisivo porque ella anda buscando un mentor. Anda buscando a alguien para guiarla, para publicar esas poesías en prosa. Y la poesía en prosa es importante también porque tiene reflexiones. Ser educadora, ella lo entendió también por la ruta de la teosofía, o sea, la idea de ser un guía, un guía. Claro. Espiritual, digamos, pero en un sentido laico. Claro. Entonces, también es muy importante, pero con esto de ser educadora, también seguía influyéndola porque ella tomó muy en serio el parte del público que eran profesores.
Ella habla de eso cuando ella se va en sus gran giros de conferencias, que es muy difícil de entender cómo era un giro de conferencias en aquel entonces. Pero, por ejemplo, cuando ella volvió a Chile en 1938, esto era tan solo uno de 8 países en que ella viajó durante 17 meses. Andando de un país a otro, y siempre la recibieron gran masas de profesores con sus estudiantes. Es muy interesante hablar sobre la figura de Gabriela Mistral. Tú llevas más de 40 años dedicada, ¿cierto?, a esto. Pensando en aquellos jóvenes, aquellos niños, niñas que hoy día se encuentran con, o que nos están escuchando y se interesan y quieren tomar por primera vez un libro, una publicación, un poema de Gabriela Mistral. ¿Qué mensaje, qué les dirías tú sobre esta poetisa, o cómo engancharlos para que la lean en su complejidad? ¿Con qué libro comenzar, por ejemplo, a entrar en la vida de Gabriela? Pues otra buena pregunta. Yo diría que, aunque a mí me agrada mucho el libro Desolación, que la lengua es tan extraña en tantos lugares que iba a asustar al público. Si estamos hablando de adolescentes, diría que Tala sería un libro mejor que Desolación, porque Tala tiene mucha variedad latinoamericana. Yeah. Es un libro sumamente americanista, y yo creo que se podría atraer más lectores entre el público adolescente si supiera, si entendiera cómo ella es parte de la gran historia del siglo XX, que es el siglo cuando la América Latina entra en el escenario mundial. Sí, tú nos contabas recién esto de que la recibían siempre con los brazos abiertos a todos los países a los que ella visitaba. Habían profesores, habían estudiantes, había gente que la leía, pero en Chile siempre costó que la valoraran. De hecho, el Nobel llegó mucho antes que el Premio Nacional de Literatura. ¿Por qué crees que ocurre eso? Yo tengo la sensación, y acá juego con los carriles, que en Chile en general hay poca valoración por la poesía, por lo propio, por la poesía y por lo propio. Entonces ahí como que Gabriela Mistral está como un poco, como que se esfuerza y todo, y recién ahora estamos entrando a valorarla muchísimo más, y muchísimo más en todo su contexto, no solamente como escritora, sino que en todo lo que implica, hablando de mujeres, hablando de disidencias, hablando de feminismo. Pues una cosa que me atrae mucho, y que por la cual es una de las razones que estoy en Santiago hoy día, y que he extendido mi viaje después el Festival del Puerto de Ideas en Valparaíso, es para ampliar un proyecto que tengo con el Archivo Andrés Bello, y eso de hacer una cronología precisa de los viajes de Gabriela Mistral. Entonces, por eso digo que Tala, porque es un libro del americanismo de Mistral. Ella viajó a estos países, y varios países ella se cambió de residencia cada 2 años. Eso es cada 2 años. Uno tiene que pensar en eso. Entonces, y no lo hizo al azar. No era un viaje patipero, claro, sino que fueron sus viajes fueron diplomáticos. Y yo creo que eso ayudaría para entender y apreciar, porque ella es una figura histórica al nivel mundial. Sí, absolutamente. Entonces, el proyecto que esperamos que recibimos algún financiamiento es tomar alguna parte de la cronología que yo he ido detallando basado en las cartas de ella, los periódicos, todo eso, y hacer un app en que está concluido que el archivo lo ha hecho para
andar a la parte de Chile donde ella vivió, pasó tiempo, y extenderlo a México y tenerlo para el próximo año, que es el aniversario 80 del Premio Nobel de ella, extenderlo a México, de México a Europa y a los Estados Unidos y los otros lugares donde vivió. Sí, absolutamente. Y en esta búsqueda de la imagen de Gabriela Mistral, que si ella hubiese sido, bueno, si hubiese sido hombre no habría escrito lo que escribió, probablemente. Claramente. Pero tú crees que hubiese sido valorada, porque al menos Pablo Neruda siempre fue más valorado. Bueno, tenía otro trabajo político, pero ¿tú crees que hubiese sido, quizás habría sido más respetada, habría tenido más premios, más valoración acá en el país, si hubiese sido hombre? Me fascina lo que dijo el buen escritor José Santos González Vera, que dice que si hubiese sido hombre, hubiera tenido seguidores por todo el mundo y hubiera fundado una religión que iba a construir una ciudad en la cordillera en que todos los peregrinos llegaron para visitarla, o sea, la Shangri-La de Chile. Oye, me voy a salir un poco de libreto. Nuestro editor periodístico, Darko Menantó, me dice que, claro, su vínculo con Gabriela Mistral, mira qué bonito, es cuando su mamá le cantaba cuando chico el poema Dame la mano y danzaremos. Oh. Qué ternura. Y bueno, ¿qué pasa eso, no? Que desde pequeño o desde pequeña a uno le mostraban estos textos, el paseo del colegio, de ir a conocer a su casa, la escuela. Es una figura que está también muy arraigada en nuestra historia. Y tú lo hablabas también, Elizabeth, hace poquito estuviste en la Universidad de Chile, has venido varias veces a Chile también. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Vuelves a Vicuña también? Ahora nos estabas contando, vas a andar unos días por allá. Sí, me voy a Vicuña hoy día para empaparme en los libros de ella, o sea, su biblioteca personal, para seguir mis estudios. Pues sí, ¿qué era la pregunta? De cómo tú sigues construyendo tu trabajo. Ahora mismo vas a Vicuña, sigues estudiando la figura de Gabriela Mistral. ¿Cómo te ves también al futuro, los desafíos que tú tienes por delante? Pues terminó la biografía. Yo he publicado el primer volumen que trata de sus años en Chile, que termina cuando ella tiene 33 años y sale a México. El segundo volumen lo tengo medio terminado y anda hasta 1930, cuando ella está al punto de llegar a Nueva York, que es el primer lugar donde ella habla públicamente de su identidad mestiza, en que ella asume esta identidad, y que era la reacción que provocó en Chile decir eso, que cuando ella decía eso, pero yo no quiero decir que son amigos, pero algunas personas que eran antes amigos de ella se volvieron a criticarla duramente, como Raúl Silva Castro. Entonces, cuando termino eso, voy a lanzarme en el tercer volumen. Pero sí. Hay mucho trabajo por delante. Sí, pero sigo adelante, ¿no? Que es una manera para conocer la historia chilena y también, como dices, que sentir la ternura de sus versos, que es algo que se encuentra tan solo en la poesía, en la canción, conocer el folclore chileno que está por debajo de eso, conocer cómo se relaciona con la poesía española. Sí, hay tantos temas. Muchísimo. Podríamos estar horas y horas hablando sobre... y ya para ir cerrando, ¿hay algo más de la cultura chilena que te llame la atención, que te gustaría estudiar en este paso que vas a estar allá? Hay hartas artistas chilenas que están dando mucho que hablar ahora en este minuto, y bueno, qué decir de Violeta Parra, quizás. ¿Hay alguien más que te llame la atención? Pues digo que la gente que ella conoció, en muchos aspectos la biografía que ando escribiendo es una biografía grupal, o sea, de las redes de que ella hiló y cómo lo hizo y cuáles repercusiones tuvieron. Pero entonces, como José
Santos González Vera, como en Pablo Neruda, que es un buen poeta al fin y al cabo, ¿no? Como su prosa no es interesante, a diferencia de Mistral, mucho, mucho mejor. Muchísimo mejor.